paso del mito al logos. El nacimiento de la filosofía se suele identificar con el paso del mito al logos. Pero primero debemos saber qué significa filosofía. Etimológicamente está compuesta por dos vocablos, filo y sofía. Filosofía significa amor y sofía significa sabiduría. Por lo tanto, filosofía significaría amor a la sabiduría. La filosofía nació en Mileto, Jonia, en una colonia griega en el siglo VII a.C. Los antiguos griegos se guiaban o encontraban una explicación tomando como base a los mitos. Entre los más importantes griegos está Homero y Hesíodo. El mito es el relato acontecido en un tiempo remoto o impreciso. Los protagonistas de los mitos eran los dioses o seres sobrenaturales. Lo de mito sería la Ilíada de Homero y la Teogonía de Hesíodo. Logos en griego significa palabra y razón. A continuación veremos algunas de las razones del surgimiento de la filosofía. Vivían en un ambiente cosmopolita, tenían intercambio cultural y intercambio comercial. Doxa, tecne y sofía. ¿Qué es doxa? Doxa significa opinión. El doxa es representada por Platón como una opinión. ¿Qué es la tecne? Los griegos empleaban el término tecne para referir una habilidad mediante la cual se hace algo. Significaba técnica. ¿Qué es sofía? Por lo general se entiende por sabiduría, la posesión del supremo conocimiento. Disciplinas filosóficas. ¿Qué es lógica? Es una ciencia formal que forma parte de la filosofía y de las matemáticas. La física trata del estudio de los aspectos fundamentales de la realidad. La sociología se ocupa de pensar qué cosa es el conocimiento, cómo se origina y cuáles son sus límites. La sociología se ocupa de estudiar la naturaleza y la validez del conocimiento científico. La ética se encarga de estudiar el bien y el mal. También estudia la relación entre los comportamientos o actos del ser humano. La estética estudia la naturaleza del valor, de la belleza, el orden y armonía. Filósofos presocráticos. Es de Mileto, considerado el primer filósofo de la historia. Su arjé, el principio de las cosas, es el agua. Anaximandro de Mileto, primer metafísico. Su arjé es el apeirón, que significa lo indefinido. Anaxímenes de Mileto, su arjé es el aire. Parménides, fundador de la ontología, su arjé es la unidad. Pitágoras de Samos, su arjé son los números. Heráclito, el oscuro, su arjé es el fuego. Los pluralistas, Empédocles, su arjé es el aire, fuego, tierra y agua. Y Anaxágoras, su arjé son las semillas. Finalmente, Demócrito, su arjé son los átomos. Apología de Sócrates. La Apología de Sócrates es un diálogo escrito por Platón en su libro La República. Todo lo que se sabe de Sócrates es por su discípulo Platón. Existen dos apologías, una escrita por Platón y otra por Jenofontes, pero nos vamos a concentrar en la apología de Platón. La apología de Sócrates trata sobre la injusta condena a Sócrates, donde se da un debate de los sofistas, que son pseudofilósofos que aparentemente aman la verdad, con Sócrates. Sócrates era un filósofo que amaba la verdad. Su forma de enseñar era mediante la mayéutica, que consistía en preguntar y que sus discípulos descubrieran sus propias verdades. Su famosa frase de Sócrates era: «Solo sé que nada sé». Sus acusadores fueron Meleto, que era poeta, Anito, que era político, y Licón, que era orador. Ellos eran sofistas. Sócrates aceptó su condena, ya que no estaba dispuesto a vivir con una acusación. Ingirió la cicuta y murió. Finalmente, el legado que nos deja Sócrates es principalmente su enseñanza, conocida como la mayéutica. Platón. Platón nace en el año 387 a.C., muere en 347 a.C. Su verdadero nombre es Aristócles, fue discípulo de Sócrates. Su forma de investigar era por medio del diálogo, dialéctica. En sus obras filosóficas, Diálogos de Juventud, está Criptón y Apología de Sócrates, que trata sobre Sócrates. También tiene algunos escritos perdidos. Luego de transición, Platón ya comienza a introducir su propia filosofía. En sus diálogos de madurez está Fedón, que trata sobre la inmortalidad de la... También tiene otras obras como Banquete y República. Banquete trata sobre el amor y República trata sobre la política. Diálogo de la vejez. Platón hace una visión crítica a la teoría de las ideas. En el año 387 funda la Academia y su primer estudiante es Aristóteles. Teoría de las ideas.
Platón plantea la existencia de dos mundos, el mundo sensible y el mundo intangible. El mundo sensible es donde nosotros vivimos y el mundo intangible es el mundo perfecto donde las ideas son inmateriales. También surgen dos mitos, el mito de la caverna y el mito del carro alado. Aristóteles. Aristóteles nació en el año 384 a.C. Estuvo influenciado por Platón. La manera de investigar de Aristóteles es mediante la retórica. Aristóteles organiza las ciencias teóricas, prácticas y productivas. En sus obras de Aristóteles se divide en tres periodos. En el primer periodo tiene influencia platónica. En el segundo periodo, Aristóteles crea el Liceo y se retira de la academia, y también critica la teoría de las ideas. En el tercer periodo, ya Aristóteles, más maduro, tiene una contraposición a la filosofía de Platón. En sus obras está lógica, que se divide en dos, lógica antigua y lógica moderna, como también metafísica o filosofía primera, como lo llama Aristóteles, que se ocupa de lo más universal que existe, el ser en cuanto a ser y sus atributos esenciales. Sobre científicas está la física y sobre el alma. En estética y política está su obra La gran moral y la política, y en la estética está la retórica, que es el arte de convencer. La esencia es lo que hace que las cosas sean lo que son. Por ejemplo, el caballo vivo y el caballo de juguete. Los dos tienen una misma esencia. Eso es lo que hace que el caballo sea caballo y no otra cosa. A Aristóteles hay dos facultades, facultades sensitivas y facultades intelectuales. Por ejemplo, yo amo a mi mamá es concreto, yo amo mi patria es abstracto. La ética. Para Aristóteles la felicidad está encima de todos los placeres, y para ser feliz debemos practicar virtudes. Los tipos de virtudes son éticas y dianoéticas. Política. El hombre es un animal político porque vive en las polis. La política nos ayuda a organizarnos. Hay dos regímenes, regímenes justos y regímenes injustos. Para Aristóteles, la aristocracia y la politeia es el justo medio. Filosofía medieval. Filosofía medieval se desarrolla en la Edad Media en el año 146 a.C. Su principal religión es el cristianismo. Se divide en dos etapas, la patrística y la escolástica. Patrística, primera etapa de la filosofía medieval. Se encuentran los padres de la Iglesia. Se da una relación entre fe y razón, pero la fe por encima de la razón. El máximo representante es San Agustín de Hipona. La escolástica es la segunda etapa de la filosofía medieval. Su principal objetivo es comprender la relación divina utilizando la razón. Su máximo representante es Santo Tomás de Aquino. San Agustín nació en Tagaste el 13 de noviembre, fue obispo de Hipona y estuvo influenciado por el platonismo. Alguno de sus aportes fue su libro Confesiones. También propuso algunos argumentos para explicar la existencia de Dios, como también tuvo una concepción dualista del hombre. Santo Tomás de Aquino nació en Rocaseca en 1225, fue teólogo y filósofo. Estuvo influenciado por la filosofía aristotélica. Alguno de sus aportes fue que planteó los 5 argumentos para explicar la existencia de Dios, y también clasificó el alma en 3 facultades parecidas a la aristotélica: facultad sensitiva, racional y vegetativa. Filosofía moderna. Época de transición. Está el Renacimiento y el humanismo. Algunas características generales de esta época es que el Renacimiento tuvo su esplendor en Italia y Florencia. El humanismo se centra en el hombre, antropocentrismo. Se critica la filosofía medieval, dándole autonomía a la filosofía moderna. Surge a partir del Renacimiento, tuvo su apogeo en el siglo XVI. El padre de esta filosofía es René Descartes. La filosofía se centra en el antropocentrismo. Sus principales corrientes es el empirismo y el racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que se desarrolla en el siglo XVII hasta el siglo XVIII. Su principal representante es René Descartes. Acá se da la supremacía a la razón. René Descartes nació en 1596 hasta 1650. Fue filósofo matemático francés. Algunos de sus aportes fue la aplicación del método, que es la matemática, la existencia de las ideas innatas en sus obras, el discurso del método, y una de sus frases fue cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. El empirismo es una corriente filosófica que surge en el siglo XVII y siglo XVIII. Acá propone que la experiencia es la única fuente de conocimiento, y su máximo representante es John Locke. Los representantes del empirismo son John Locke y David Hume. John Locke nació en 1632 hasta 1704 y David Hume nació en 1711 hasta 1776. John Locke
propuso que no existen ideas innatas, la experiencia es el origen de las ideas, y también dividió las ideas en dos, ideas simples y ideas compuestas. David Hume sostuvo que todo conocimiento de hecho se basa en la causalidad y también criticó la noción de Dios, el yo del alma y el mundo objetivo. Corrientes filosóficas. La filosofía contemporánea se divide en dos, filosofía continental y filosofía analítica. La filosofía continental se desarrolla en Europa continental, Francia, Alemania. Es una filosofía intuitiva y especulativa. La filosofía analítica tuvo su mayor auge en el siglo XX. Se opone al idealismo y a la filosofía. Algunas de las corrientes que surgen de la filosofía contemporánea son el vitalismo, el pragmatismo, el positivismo, el materialismo dialéctico, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente y el idealismo alemán. En la filosofía continental vamos a ver algunas corrientes filosóficas como el materialismo dialéctico representado por Karl Marx, que nació en 1818 hasta 1881. El idealismo alemán representado por George Hegel, que nació en 1770 hasta 1831. El vitalismo representado por Friedrich Nietzsche, que nació en 1844 hasta 1900. Y la fenomenología representado por Edmund Husserl, que nació en 1859 hasta 1938. Hegel consideraba esta identidad como el proceso de evolución histórica del autoconocimiento de la idea absoluta. El objetivo de Karl Marx era ayudar al hombre a emanciparse y tener una vida plenamente humana y justa. Friedrich sostenía que todo acto es el proyecto humano que está motivado por la voluntad del poder. Y Edmund procuró delimitar a la conciencia pura al margen del ser de la conciencia del sujeto concreto. En filosofía analítica vamos a ver algunas corrientes como el positivismo representado por Augusto Comte, que nació en 1959 hasta 1938. El pragmatismo representado por Charles, que nació en 1939 hasta 1914. La filosofía del lenguaje representado por Gottlob Frege, que nació en 1948 hasta 1925. Y la filosofía analítica de la mente representada por John Rogers, que nació en 1932 hasta la actualidad. Augusto considera que la filosofía debe ser práctica. Charles describe un proceso en el que la teoría se extrae de la práctica y nuevamente se aplica en la práctica, y esto se le denomina práctica inteligente. Gottlob realiza una serie de reflexiones y análisis sobre las relaciones del lenguaje natural con el pensamiento y la verdad. Y la filosofía de la mente es un ámbito de reflexión filosófica.